Arrancamos con opiniones encontradas, una semana definitoria para conocer los términos en los que en un eventual periodo extraordinario se aprobaría o se va a llevar a discusión, antes de adelantarnos a los resultados, la creación de la Guardia Nacional, el principal proyecto de seguridad que ha presentado este gobierno frente a la mayor prueba en el que se ha convertido la violencia, no solamente para sino para presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en el Congreso. De la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. Un placer tenerlos a los dos, y me gustaría empezar directamente. Lo que he estado viendo de los foros es que ustedes me corregirán, pero la percepción que me da es que en la consulta a alcaldes, a gobernadores, se han ido inclinando las posiciones sobre los cuestionamientos al mando militar de la Guardia Nacional. Es decir, los alcaldes prefieren que haya mandos civiles o un mando civil, al igual que gobernadores. ¿Cómo lo has percibido tú, Adriana? A ver, Pepe, en resumen es muy importante entender, y yo sí quiero mandar un mensaje al presidente, decirle que no hay, por menos por parte de Acción Nacional y de muchos grupos parlamentarios, una oposición a buscar un modelo que pueda ayudar a mejorar las condiciones de seguridad en este país, es decir, a combatir la inseguridad. Estamos todos de acuerdo, no es un tema que deba partidizarse, no deba politizarse, no es un tema de pro AMLO y contra AMLO. Eso es muy importante que se pueda entender, porque no es un asunto que solo competa a un tema político, es un tema que es la primera exigencia de los mexicanos para solucionar. Ok, partiendo de eso, se presenta una iniciativa que es la de la Guardia Nacional y que tiene varios puntos que nos preocupan, porque creemos y estamos seguros que ese no es el mecanismo que debe usarse para combatir estos temas de seguridad. Debo darte un dato además que me parece fundamental y que seguramente Oscar podrá aclararlo, porque yo sí todavía tengo mis dudas, respecto de este mecanismo de leyes que se han planteado en el Congreso de la Unión para hacer este combate integral a la seguridad. Primero, un Plan Nacional de Seguridad Paz y Seguridad que se presenta. Segundo, o la creación de una fiscalía que recién se aprobó. Ajá. El tema de artículo 19 que está por discutirse, de prisión preventiva, y el tema de Guardia Nacional, entre otros temas, pero que son parte de un conjunto. En ninguno de esos temas, Pepe, en ninguno de esos temas se toca por ningún lado el tema de delincuencia organizada. Y eso es muy importante entenderlo, porque la condición que hoy estamos viviendo tiene que ver justamente con esta ampliación de delitos que cometen ya la delincuencia organizada en sus distintas modalidades, desde las extorsiones, el secuestro, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, sí, evidentemente, y que además tenemos ya una ley de delincuencia organizada que tiene que ser modificada, que nosotros creemos que es parte de lo que podría mejorarse en la parte normativa. Que estas iniciativas son inconexas con el tema de la delincuencia organizada. No tocan en absoluto nada de delincuencia organizada, y pareciera ser que nos vamos todo al tema de delincuencia común, ¿no? Y eso me parece que es fundamental entenderlo, porque creo que es ahí un asunto que yo preguntaría, bueno, a ver, díganme, este gobierno federal, ¿qué piensa hacer para combatir la delincuencia organizada? Porque se habla de un tema así como global, ¿no? Como abstracto, como todos estamos en la delincuencia, en la narrativa sí se ha venido señalando. Me parece muy interesante tu punto. Déjame ir con Oscar. A ver, lo que hemos estado escuchando justamente desde el inicio del gobierno de Calderón era focalizado a delincuencia organizada, crimen y todos los esfuerzos, incluso de los la responsabilidad de la violencia es atribuida a ejecuciones que también casi de manera generalizada e indiscriminada al narco. Y ahora resulta, tú estás poniendo sobre la mesa, que pareciera que el problema simplemente es de delincuencia común en este país. ¿Cómo lo ves, Oscar? ¿Compartes esa percepción o no? Primero agradecerle a Adrianita la opinión que tiene de que ni siquiera es en contra del presidente ni a favor del presidente. La seguridad, garantizar la seguridad de los ciudadanos no tiene ideología. O sea, primero la tenemos que garantizar. Eso es una solicitud de todas las expresiones políticas y es una demanda de la sociedad. Pues bajo ese entendido, bueno, lo que podríamos tener el diferendo es el cómo hacerlo. Claro. El objetivo, estamos en la sintonía. misma, ¿no? En la misma sintonía. Me refiero al tema, por ejemplo, de crimen organizado. Mira, entendiendo que el crimen organizado no son un grupo de ciudadanos que se organizan para delinquir, ¿cierto? Son sectores de la sociedad que se organizan para delinquir. Ciudadanos, ministerios públicos, cuerpos policíacos, gobernantes, clase política, jueces. Ese es el crimen organizado.
Entonces, si el gobierno que encabeza... O sea, no están separados de las instituciones y de corporaciones. No, claro que no. Pero tampoco es un tema punto. generalizado. También es importante señalarlo porque ese discurso es el que nos tiene divididos, Oscar. O sea, plantear como en un asunto de los corruptos contra los honestos, me parece que es muy grave. Yo creo que en la responsabilidad... hay que entender... Por eso, pero en la responsabilidad es importante decir, hay cárteles importantes que están actuando. El cártel Jalisco Nueva Generación, cómo se conformó el cártel de los Zetas, cómo se conforman otros cárteles en Guerrero. Es Todos, decir, sí es un tema... Si me permites, yo te aseguraría que que todos esos grupos delincuenciales de los que se mencionan, todos crecieron al amparo de una relación con poderes de gobierno. Autoridades de distintos niveles. Claro. Todos, ¿eh? Complicidades incluso. Entonces, en el momento que tú empieces a quitar el engranaje, uno, que el presidente de la República no sea parte del crimen organizado. Preguntaría yo si alguno de los presidentes anteriores fue parte del crimen organizado, Oscar, porque esa es una aseveración muy riesgosa. Yo estaría pensando... Entonces, ¿por qué no hay una sola denuncia? Yo estaría pensando, o fueron parte, ¿sí? O permitieron, o ni siquiera se dieron cuenta. A ver, que su equipo lo hacía. Me parece que es muy grave lo que estás diciendo. Complicidad por acción u omisión. Sí, claro. No, y lo digo con mucha responsabilidad, no tengo problema alguno, ¿eh? Igual los gobernadores. Así está. Ahora dime, yo no ubico un gobernador, sí, ni ninguno solo lo ubico, que no sepa cómo se mueven los crímenes, los cuerpos organizados que delinquen en sus entidades. Pero te pregunto, Oscar, nada más, y es importante, Pepe, a ver, te pregunto, ¿a quién le corresponde combatir la delincuencia organizada? ¿A quién? ¿Al gobierno federal? A todos. No, a ver, sí. A todos, pero la responsabilidad específica constitucional es del gobierno federal. Y me parece que eso es muy importante señalarlo, porque creo que este discurso es el que nos está dividiendo. Y eso es lo que no podemos permitirnos ya. Y creo que tú, que eres un hombre conciliador, con mucha experiencia en la parte legislativa, que además has sido legislador durante mucho tiempo, perteneces a esa misma clase política de la que yo también pertenezco porque tengo 20 y tantos años, también fui legisladora. Estoy hablando concretamente de los que tienen están frente a ejecutivo. Estoy completamente de acuerdo, pero también tuvimos casos de diputados que fueron metidos en cajuela, que les encontraron bodegas. Pero generalizar así, cuando hablamos de la mayoría, evidentemente hay honrosas excepciones. Yo tuve la oportunidad de ser alcalde. Muchas honrosas excepciones. Yo tuve la oportunidad de ser alcalde. Conocimiento directo sobre. Sí, claro. Y lo primero que hice fue sacar a la policía estatal y me quedé con mi policía municipal. Y lo primero que hice fue no estar coludido con la delincuencia. Y logré hacer el municipio más seguro del Estado de México y el cuarto más seguro del país. Ahora, eso cuando la autoridad no está coludida con la delincuencia, es un avance sustancial. Ahora, eso me parece muy Habrá honrosas excepciones, como dice de Anita. A ver, tu experiencia me parece muy interesante y la pregunta sería, a ver, el planteamiento, la propuesta en los términos en los que está de la Guardia Nacional, ¿responde a la lucha, digamos, contra el crimen, considerándolo como un asunto generalizado de delito común o del que tú estás poniendo sobre la mesa? No, evidentemente hay honrosas excepciones. Pero en su generalidad todos los cuerpos que se dedican a delinquir están coludidos con las autoridades. Ojo. ¿La Guardia Nacional nos sirve para enfrentar eso? Sí, por supuesto, porque quien va a estar al frente, que en este caso con responsabilidad directa es el presidente de la República, él no va a estar coludido. Y evidentemente tienes que planteártelo así. Evidentemente te lo tienes que plantear así. No puedes decir que entonces hay que ponerle un candado porque el presidente de la República va a estar coludido. No, está claro, tienes que partir de que no. Tienes que partir de que no, y que no va a estar, no va a estar ahí al frente. Yo he planteado varias ocasiones, esto lo he hecho durante muchos años, que no es correcto tener al ejército en las calles. Que no es correcto. Por una razón simple. Es un tema de jerarquías. Si tú tienes una policía municipal y se te corrompe, entra la policía estatal. Si te corrompen los cuerpos policíacos estatales, entran los cuerpos policíacos federales. Se corrompen los cuerpos federales y entra el ejército. Se te corrompe el ejército, ya no hay. Está como está el país. Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner al ejército por encima. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que hizo Felipe Calderón, me llamó la atención, cuando el ejército empezó a tener problemas de estar, o se presumía que estaba coludido, para que no seamos tan aseverados. Puso a la Armada y metió a la Armada. Ajá. No, bueno, ese efecto es el correcto. No voy a hablar mal de Calderón, te estoy diciendo que fue lo correcto. Tienes que tener una instancia. Defender solito. Tienes que tener una instancia siempre que esté por encima. Bueno, es una recomendación hasta de la ONU. Sí. Una instancia, que el ejército entre y salga solamente cuando estos cuerpos tengan algún problema de corrupción. A ver, ¿tú estarías de acuerdo en ese planteamiento? Es decir, sería un poco la misma lógica que usó Calderón en su momento. Mira, si se te corrompió el ejército, entonces metes a la Marina. Si ahora
no tienes red, pues entonces creas un órgano No, que esté por ¿quién? encima. A ver, pero primero Adriana? recordemos la historia porque es muy... No, primero Ajá. estoy de acuerdo. Y primero recordemos la historia porque es muy importante. Es decir, cómo interviene el presidente Calderón en los asuntos de seguridad, porque es el argumento de, ustedes sacaron al ejército. A ver, no, expliquemos con toda claridad. Era a petición del que hoy es jefe de coordinador de asesores del presidente de la República, que era claro, que hizo una petición concretamente por cómo se había generado Michoacán, y participan supletoriamente, participan en colaboración los militares. Pero dos meses después estaba en Juárez también. Ok, ahí voy. Y luego bajo ese esquema empieza un proceso de intervención mayor. Ajá. Luego viene, sin embargo, en paralelo hubo muchos instrumentos, entre ellos el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, una serie de ordenamientos jurídicos que se fueron en conjunto con gobiernos estatales y gobiernos municipales que podían establecer entre ellos los mecanismos, por ejemplo, de participación de sus policías, los exámenes de confianza, en fin, que no se continuó, que es un asunto de operación que no de ley. Que es un asunto de operación que no de ley, eso es otro tema y eso es lo que valdría la pena revisar. Y si hay algún acto de corrupción de cualquier gobierno anterior, o lo que sea que se investigue, ya hay un nuevo gobernante que es honesto, bueno, pues entonces que lo investigue, pero que entonces no se genere un discurso sino una acción concreta. Y en ese sentido lo que yo te diré es, ahora el problema no es ese, y el problema Óscar lo sabe muy bien, y habla de los estándares internacionales. Yo te hablaré de la última sentencia que tuvo la Corte Interamericana recientemente, en donde dice que la participación de los militares debe ser una participación solo en caso necesario, pero no permanente. Parcial y no permanente. Modelo, Pepe, este modelo no lo tiene, Óscar, y tú lo sabes muy bien, este modelo no lo tiene. No lo tiene primero por varias cosas. Primero porque es una reforma constitucional que pretende un mando militar por 5 años y posteriormente pasarlo a un mando civil. Bueno, pero eso hay que esclarecerlo. Sí. En los términos parcial y no permanente, Sí. a ver, se podría haber aplicado los últimos 12 años y luego, ¿cómo encaja ahí la última propuesta que hizo para tratar de pasarlo Morena? Es que mira, O la última propuesta que hizo el PRI en su momento y que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia, que fue la Ley de Seguridad Interior, de la que tú, por lo menos tú te manifestaste en contra. Yo era senadora, me manifesté en contra, metimos la acción y se echó para atrás la Ley de Seguridad Interior. Bueno, regreso contigo, tengo que hacer un corte rapidísimo, estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos y aquí de vuelta, siga con nosotros.